Ok, muy buenas, profesor Carlos Villarreal. El día de hoy mis compañeras Alia Crosdale, Cielo Garibaldi, Dayanis López, María Palacios y mi persona, Abani Sánchez, le hablaremos acerca de 5 temas como nuestro proyecto final. Como primer tema tenemos la importancia de los biomas, como segundo, el deterioro de la capa de ozono. En tercer lugar, tenemos la lluvia ácida. Cuarto, la tala de manglares. Como último tema a tocar, la contaminación de la bahía de Panamá. Alia Crosdale. ¿Qué son los biomas? Se denomina a una región de la superficie de la Tierra que presenta uniformidades en cuanto al clima, la flora y la fauna, constituyendo así una zona identificable a partir del tipo y la variedad de ecosistemas que es posible hallar en ella. Un mismo bioma, entonces, puede tener diferentes nombres locales, pero se considera siempre una misma categoría, biogeográfica, con características ecológicas estables. No debe confundirse este término con otros como ecozona, hábitat o ecorregiones. Están los tipos de biomas. Está el bioma terrestre, que son aquellos que tienen lugar sobre la tierra firme, es decir, en alguna parte de la plataforma continental, sea en planicies, montañas o desiertos de cualquier naturaleza. Están los biomas marinos, que son aquellos que se hallan en los depósitos de agua salada, mares y océanos, así como las costas continentales. Y están los biomas de agua dulce, que son aquellos que tienen lugar en lagos, ríos y otros depósitos de agua dulce, así como sus respectivas costas. Aquí están los ejemplos de biomas, de los tipos de biomas que pueden ser desierto, tundra y taiga. El desierto, un bioma predominante árido con pocas precipitaciones y vegetación xerófita de haberla. Los hay cálidos, como el que cubre la zona norte del África, desierto del Sahara, y congelados o polares, como la meseta helada de la Antártida, tan fría que el agua líquida es inexistente. También suele darse en lugares, también suelen darse en suelos arenosos, rocosos y helados. Casi una tercera parte del planeta está cubierta por este tipo de biomas, 50 millones de kilómetros cuadrados, eh, que son el 53% cálidos y el resto son fríos. El tundra es un bioma de bajas temperaturas y suelos helados, vegetación baja típica de las zonas polares. Ocupa casi un quinto de la superficie total del planeta. Predomina los musgos, líquenes y los suelos pantosos, abundante en túberas. Es frecuente en Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, así como en los extremos sur de Chile y Argentina. El bioma del taiga, llamado a la vez bosque boreal, este bioma es la mayor reserva forestal del planeta, compuesto casi exclusivamente de coníferas de alto tamaño y hojas perennifolias, como abetos, arces y pinos, y una abundante fauna herbívora. Son exclusivos del hemisferio norte, en Siberia y la Rusia, europea, Alaska y Canadá. Como se mencionó en la diapositiva anterior, aquí están los ejemplos de los biomas: el desierto, el tundra y el taiga. La importancia y aporte de los biomas. Los biomas son importantes porque albergan una gran diversidad de especies de plantas y animales.
mantienen el equilibrio de los ecosistemas, regulan el clima, proporcionan servicios ecosistémicos como la producción de oxígeno, la absorción de dióxido de carbono y la regulación del ciclo del agua, entre otros. Además, los biomas son fuente de recursos naturales y contribuyen al bienestar de la humanidad. Los biomas tienen una increíble capacidad para satisfacer y conservar las necesidades básicas de la vida del planeta, en el planeta, ya que permiten el desarrollo de la diversidad biológica y proporcionan recursos vitales para la subsistencia como oxígeno, carbono y materias primas, como alimentos u otros productos. Ok, cada bioma alberga una gran diversidad de especies adaptadas a sus condiciones específicas y son fundamentales para el equilibrio ecológico del planeta y para la provisión de servicios ecosistemáticos. ¿Cómo sería el mundo si no tuviera biomas? Pues sería desprovisto de la diversidad de ecosistemas, y hábitats que sustentan la vida en el planeta. Significaría pérdida de biodiversidad, desaparición de especies, plantas, y sería un impacto negativo en la calidad del aire y el suelo. ¿Cómo contribuyen los seres humanos a la destrucción de los biomas? Los humanos afectan con la deforestación, la contaminación del agua y del aire, entre eh, y la inducción, perdón, de especies invasoras. Mi nombre es Cielo Garibaldi. Ahora voy a hablar acerca del deterioro de la capa de ozono. Primero que todo, tenemos que saber qué es la capa de ozono. La molécula de ozono se forma en la estratosfera por la acción de la radiación solar en un proceso llamado fotólisis. Este proceso ocurre cuando los rayos del sol rompen una molécula de oxígeno presente en la estratosfera y la dividen en dos átomos. Cuando uno de estos átomos de oxígeno se junta con una molécula de O2 o de oxígeno, se produce el ozono, que se distribuye y forma una fina capa que envuelve el planeta Tierra. La concentración de ozono en la atmósfera no es constante y esta varía según la altura y las condiciones meteorológicas. Siguiente. La importancia. La capa de ozono fue descubierta en 1913 por los físicos franceses Charles Fabry y Henry Buisson. Años más tarde, el meteorólogo británico Gordon Miller Thomson examinó sus propiedades y desarrolló el espectrofotómetro, el cual es un instrumento que permite medir el ozono desde la superficie de la Tierra. Esta capa es indispensable para preservar la vida tal como se la conoce, ya que filtra una gran proporción de los rayos solares que son dañinos para los seres vivos y deja pasar los rayos necesarios para la vida. Los rayos ultravioleta que no son filtrados por el ozono generan quemaduras y problemas visuales en el ser humano y hasta la muerte de algunos organismos unicelulares. La destrucción de la capa de ozono se da de manera natural, cuando se altera el nivel de ozono presente en la atmósfera y por la acción del hombre que a través de productos y procesos libera a la atmósfera gases dañinos. Ahora, antes de avanzar a la otra diapositiva, tenemos que saber qué afecta a esta capa. Como se mencionó anteriormente, esta capa se localiza a unos 15 hasta 50 kilómetros de la superficie de la Tierra, en la región conocida como estratosfera, la cual es una capa que es parte de la atmósfera. Como se mencionó anteriormente, esta nos protege de la radiación ultravioleta, pues estar expuestos a altos niveles de este puede causar enfermedades, dañar a los animales, las plantas y los microbios.
Y aunque esta capa es fundamental para la vida, también es frágil y ha sufrido demasiados embates por parte de los seres humanos. Uno de ellos fue cuando se descubrió que había un agujero en esta capa, el cual tenía como una de sus fuentes de destrucción a los CFC, que son gases que se descomponían al llegar a la estratosfera, liberando átomos de cloro que destruían al ozono. Esto se explicará más adelante. Frente a esta situación, en 1987 se estableció el Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional que buscó proteger la capa de ozono, entre otras cosas, disminuyendo la emisión de CFC a la atmósfera. Este fue adoptado enseguida por varios países y de acuerdo con la doctora Graciela Vinimelis de Raga, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, su ratificación por casi todos los países del mundo fue lo siguiente. Ella mencionó que es un ejemplo de éxito lo que se puede lograr si todos los países deciden que sí van a hacer algo al respecto. Esta investigadora fue responsable del grupo de interacción micro y mesoescala, en el que se destaca que una vez se prohibieron los CFC, se empezaron a utilizar hidrofluorocarbonos, HFC, los cuales ya no destruían la capa de ozono. Sin embargo, estos ocasionaban otros problemas porque son gases de efecto invernadero. Siguiente. Agujero y dinámica atmosférica. El problema del hoyo de ozono no es solo químico, es de la dinámica de la atmósfera. Destaca la especialista en física de partículas atmosféricas y nubes. Por lo tanto, no importa en dónde emitamos contaminantes, la atmósfera no tiene fronteras y eventualmente llegarán a todos lados. Esto pudo comprobarse cuando el agujero de la capa de ozono apareció en la Antártida, un sitio poco habitado y con ninguna fuente de emisión de contaminantes en comparación de lo que se emiten a la atmósfera de las grandes ciudades. ¿Por qué se originó el hueco en esta zona? Lo que se requiere en la práctica para que se destruyan las moléculas de ozono es que se formen nubes estratosféricas polares, que son cristales. Dichas nubes se generan a temperaturas muy bajas, entre 60 u 80 grados bajo cero, las cuales solo se encuentran en las regiones polares cuando es de noche. En estas condiciones, los vientos polares que circulan alrededor del polo son muy fuertes. Estos impiden que el aire se mezcle y permite que la masa de aire continúe enfriándose durante los meses que no recibe nada de radiación solar. Una vez que está muy fría, se generan estas nubes estratosféricas necesarias para que se lleve a cabo la reacción que destruye el ozono. De esta manera, en septiembre, cuando empieza a llegar la radiación solar en el hemisferio sur, interactúa con las moléculas lados. Esto pudo comprobarse cuando el agujero de la capa de ozono apareció en la Antártida, un sitio poco habitado y con ninguna fuente de emisión de contaminantes en comparación de lo que se emiten a la atmósfera de las grandes ciudades. ¿Por qué se originó el hueco en esta zona? Lo que se requiere en la práctica para que se destruyan las moléculas de ozono es que se formen nubes estratosféricas polares, que son cristales. Dichas nubes se generan a temperaturas muy bajas, entre 60 u 80 grados bajo cero, las cuales solo se encuentran en las regiones polares cuando es de noche. En estas condiciones, los vientos polares que circulan alrededor del polo son muy fuertes. Estos impiden que el aire se mezcle y permite que la masa de aire continúe enfriándose durante los meses que no recibe nada de radiación solar. Una vez que está muy fría,
se generan estas nubes estratosféricas necesarias para que se lleve a cabo la reacción que destruye el ozono. De esta manera, en septiembre, cuando empieza a llegar la radiación solar en el hemisferio sur, interactúa con las moléculas gaseosas y con los cristales que forman las nubes estratosféricas y se produce la reacción química que destruye las moléculas de ozono. En primavera y verano, la intensidad del vórtice polar disminuye y permite una mezcla de aire polar en la estratosfera con aire proveniente de zonas subtropicales con mayor concentración de ozono que llena hasta la zona polar y, en esencia, se llena el agujero, explicó la investigadora que se mencionó anteriormente. Siguiente. ¿Cómo cuidar esta capa? Existen ciertos gases, como se mencionó anteriormente, que contribuyen al debilitamiento de la capa de ozono. Es importante conocerlos y tomar conciencia de los riesgos que implica el uso excesivo de productos que emiten gases dañinos. Así, para cuidar la capa de ozono, hay que evitar usar productos que contengan gases dañinos. Entre los más destacados están los CFC, que son los clorofluorocarbonos, ¿ok? Estos son compuestos que contienen cloro, flúor y carbono que se utilizan en aerosoles, solventes, aires acondicionados y como material aislante. Estos alcanzan la estratosfera, se disuelven y el cloro rompe la capa de ozono. Los HCFC, hidroclorofluorocarburos. Estos son compuestos que contienen hidrógeno, cloro, flúor y carbono, que se usan como reemplazante de los CFC. En este caso, el cloro también daña la capa de ozono, pero él hace menos estables. Ahora, algunas acciones más prácticas para cuidar la capa de ozono o alargar su vida sería, uno, reemplazar el vehículo particular por otras alternativas de movilidad, como lo son caminar, usar la bicicleta o el transporte público. Dos, evitar utilizar extintores que contengan halones, lo cual son sustancias que tienen una gran capacidad de dañar la capa de ozono. Tres, mantener en óptimas condiciones las neveras y aires acondicionados. 4. Evitar el uso del bromuro de metilo, uno de los gases con más potencial de afectar la capa de ozono, el cual es usado como pesticida agrícola o para el tratamiento de la madera. 5. Comprar productos locales. Esto evitará más óxidos nitrosos producidos por los motores de los vehículos que transportan los artículos importados. El óxido nitroso es un gas de los que tiene mayor factor de destrucción de la capa de ozono. Y ahora, para finalizar, tenemos la recuperación de esta capa. Gracias al conocimiento que se tiene sobre la capa de ozono, la producción y destrucción del ozono, el surgimiento del agujero y qué lo provoca, es que se pudieron realizar distintas acciones a nivel mundial que han permitido que en la actualidad el uso de los CFC y otros compuestos estén prohibidos, lo cual ha ayudado a que haya una recuperación del agujero de la capa de ozono. Asimismo, se sigue monitoreando su emisión a través de satélites o instrumentos como el espectrómetro de Thomson, que se mencionó anteriormente, que permite detectar distintas partículas por espectroscopía, porque como destaca la doctora Raga, entre las cosas que se saben es que en 1950 aún no había muchas de las sustancias que hoy se encuentran en la capa de ozono, las cuales empezaron a producir daños a partir de su elaboración industrial y emisiones a la atmósfera. Dicha situación puso en alerta a los científicos en el mundo y se logró la reducción de estos gases con la llegada del mencionado Protocolo de Montreal.
Gracias. Dayani López, lluvia ácida. El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presenta elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan sobre la tierra. La lluvia normal es ligeramente ácida, con un pH de 5.6, mientras que la lluvia ácida normalmente tiene un pH entre 4.2 y 4.4. Siguiente. Causa. La capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción, como el volcán de La Palma, que estalló a finales de 2021, liberan algunos químicos sobre a la atmósfera, que pueden originar lluvia ácida, pero la mayor parte de estas precipitaciones son el resultado de la acción humana. El mayor culpable de este fenómeno es la quema de combustibles fósiles procedentes de plantas de carbón generadoras de electricidad, las fábricas y los tubos de escape de los automóviles. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles, libera dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estos gases químicos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones diluidas de ácido nítrico y sulfúrico. Los vientos propagan estas soluciones ácidas en la atmósfera a través de cientos de kilómetros. Cuando la lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie mezclada con el agua residual y entra en los acuíferos y suelos de cultivo. Siguiente. Consecuencias. La lluvia ácida tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a dudas, el efecto de mayor insidia lo tiene sobre los lagos, ríos, arroyos, pantanos y otros medios acuáticos. La lluvia ácida eleva el nivel acídico en los acuíferos, lo que posibilita la absorción de aluminio que se transfiere, a su vez, desde las tierras de labranza a los lagos y ríos. Esta combinación incrementa la toxicidad de las aguas para los cangrejos de río, mejillones, peces y otros animales acuáticos. Un ejemplo de las consecuencias de la acidificación de las aguas y el impacto de la lluvia cuando arrastra contaminantes es el desastre ecológico que vive el Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa. La lluvia ácida también contamina selvas y bosques, especialmente los situados a mayor altitud. Esta precipitación nociva roba los nutrientes esenciales del suelo, a la vez que libera aluminio, lo que dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. Los ácidos también dañan las aguas, las agujas de las coníferas y las hojas de los árboles. Además, la lluvia ácida puede afectar también a nuestra salud. Determinadas concentraciones de estos compuestos de azufre y nitrógeno de la atmósfera pueden penetrar los sistemas respiratorio y cardiovascular, dando como resultado enfermedades o incluso la muerte, afirma la UCM. Posibles soluciones. Reducir los niveles de azufre en los combustibles, estableciendo un límite en la emisión de nitrato y óxidos de azufre que las empresas deban cumplir. Establecer un mayor control de los niveles de contaminación y del cumplimiento de las leyes al respecto. Mejora de las leyes contra la contaminación. Cerrar empresas que no regulen sus niveles de contaminación y las refinarias. Invertir y optar más por el sistema de transporte eléctrico. Optar por productos ecológicos para la agricultura, en vez de usar sulfatos y otros químicos artificiales. Usar el convertidor
catalítico de 3 vías en los vehículos, el cual sirve para reducir las emisiones nocivas. Usar más el gas natural, tanto en las industrias como en el hogar. Optar por energías limpias y renovables. Tener el control de las aguas y alcalinizarlas cuando sea necesario para equilibrar de nuevo su pH. Impulsar el uso de transporte público frente al privado para reducir la cantidad de vehículos y procurar que se usen energías limpias para dichos transportes. A nivel personal, reducir las emisiones nocivas y la contaminación que se genera desde el hogar o puestos de trabajo. Ayudar a las asociaciones que se dedican a velar por el avance y el establecimiento de estas medidas para solucionar el problema. Pedir a los gobiernos que se comprometan más a actuar aportando medios para instaurar estas posibles soluciones al problema ambiental. Gracias. María Palacios, ahora yo les voy a hablar sobre la tala de los manglares. Primeramente vamos a hablar sobre qué son los manglares. Los manglares se encuentran en las costas de muchas zonas tropicales del mundo, como la columna vertebral de un ecosistema que sustenta una inmensa biodiversidad. Sin embargo, su futuro está amenazado por la deforestación y la degradación de su hábitat. Las comunidades vegetales que crecen en las planicies costeras de los trópicos húmedos, principalmente alrededor de lagunas costeras o cerca de las desembocaduras de ríos y arroyos, se llaman manglares. Los árboles que lo conforman, los mangles, tienen unas raíces aéreas en forma de zancos que les permiten anclarse a los suelos anegados de agua salada o dulce. Los manglares son una transición entre los ecosistemas terrestres y los marinos, donde existe una conectividad entre los pastos marinos y los arrecifes de coral que permiten el flujo entre las especies que viven en estos ecosistemas. Los manglares son considerados los riñones del medio ambiente. Esto debido a que una de sus principales funciones es filtrar las aguas que vienen de la tierra hacia el mar. También dan recursos de vida silvestre y forestal y son una fuente importante de abastecimiento de agua. Hablando un poco sobre los manglares, son un tipo de árbol que crece, que su nombre es el mangle. El mangle es un arbusto o árbol leñoso perteneciente a las rizoforáceas. Tiene tallos de 3 a 4 metros de altura, aunque a veces alcanza unos 15 metros o más. Sus ramas son largas y extendidas que dan vástagos que descienden hasta tocar el suelo y se arraigan en él. Tienen hojas muy pecioladas, opuestas, enteras, elípticas, gruesas. Tienen flores auxiliares de 4 pétalos de color amarillo y tienen un fruto seco pequeño y casi redondo. Y la gran mayoría de las veces tiene sus raíces externas fuera del mar o del agua. Los mangles forman ecosistemas llamados manglares. Y existen alrededor de 70 tipos de mangles, como los que más destacamos tenemos el mangle blanco, el mangle heli o gris, el mangle negro y el que en Panamá se trata de talar mucho, que es el preciado mangle rojo. Bueno, algunos beneficios de los manglares son que principalmente brindan una gran variedad de servicios ambientales, entre los cuales tenemos: genera nutrientes que alimentan el arrecife de coral, proporciona refugios para la cría de peces, amortigua los impactos del cambio climático en la costa, actúan como sistemas naturales de inundaciones, actúan como barrera contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como un filtro biológico, sirven de refugio de flora y fauna silvestre, etc. A pesar de la importancia de los manglares,
su extensión a nivel global se ha reducido notablemente y se estima que en las últimas 2 décadas se ha perdido aproximadamente el 35% de los manglares del mundo. Bueno, tenemos las causas de la tala de los manglares. Anualmente se pierden cientos de hectáreas de manglar debido a las siguientes causas. Conversión a fincas camaroneras. La cría de camarones para la exportación es una de las principales causas de la deforestación de los manglares, tal como se da en las provincias de Panamá, Coclé, Herrera y Los Santos. Alteraciones de los patrones hidrológicos, cuando se da la construcción de carreteras, canales, diques, rellenos, ferrocarriles, aeropuertos. Estos cambian la salinidad y el nivel de las aguas y también cambian la cantidad de sedimentos que son depositados en un manglar, y esto conlleva a la muerte paulatina de este ecosistema. La ampliación de la frontera agrícola y pecuaria. La producción agrícola y ganadera provoca la deforestación, como consecuencia trae desertificación de los suelos y también trae la salinización de las aguas dulces por la intrusión de las aguas marinas. La explotación forestal, que se da cuando la destrucción de los manglares se talan para sacar postes, vigas, varas, leña y carbón. Además de la extracción de la corteza para producir taninos, que se utiliza para teñir cuero, los cuales son agentes destructivos de estos bosques. La urbanización e industrialización. El crecimiento urbano e industrial agrava la degradación de los manglares debido a que la contaminación con aguas servidas o derrames de hidrocarburos, la basura y desechos industriales. Y el desarrollo portuario. Los manglares de la ciudad de Colón están desapareciendo debido al desarrollo de los sectores marítimos, transportes y comerciales. Algunas de las consecuencias que tenemos por talar los manglares son: sin manglares, 18 millones más de personas sufrirían cada año los impactos de las inundaciones. También se daría la pérdida de biodiversidad, ya sea porque al no tener manglares, habría una producción excesiva de carbono en inundaciones una vez cada 10 años, y un 16% más de personas se verían afectadas una vez cada 100 años. ¿Cómo ayudar? Acciones que se pueden tomar para ayudar a los manglares. Primeramente, tenemos que conocer la importancia de los manglares. La investigación del PNUMA muestra que los ecosistemas de manglares sustentan las economías globales y locales al respaldar la pesca, proporcionar otras fuentes de alimentos y proteger las costas. Estos ecosistemas pueden extraer hasta 5 veces más carbono de la atmósfera que los bosques terrestres, y protegerlos es 1000 veces menos costoso por kilómetro que construir diques de contención. Conocer qué está impulsando su pérdida. Lo que está impulsando su pérdida principalmente es el consecuente desarrollo, lo cual incluye la tala de manglares para abrir espacio a edificios y a la cría de peces y camarones, que es el principal impulsor de la pérdida de estos ecosistemas. A nivel mundial, esto ha provocado la desaparición de 20% de los manglares. La contaminación también juega un papel muy importante, debido a que estos bosques forman una línea protectora entre las costas y el océano. Se convierten efectivamente en una trampa de plástico. Y cuando las bolsas de plástico y basura cubren las raíces y las capas de sedimentos pueden privar de oxígeno a los manglares y causar daños a los animales que habitan los animales marinos. Participar en programas de restauración de manglares. Cuando la recuperación requiere la intervención humana, es importante seguir pasos claves como involucrar a las comunidades locales, seleccionar
plántulas nativas y establecer un vivero en funcionamiento en cada zona cercana a los manglares. Gracias. Como último tema, tocaremos la contaminación de la Bahía de Panamá. La Bahía de Panamá es la parte comprendida entre la costa y una línea imaginaria aproximadamente a 4 kilómetros mar afuera al sur de la ciudad. Cruza desde la desembocadura del río Tocumen hasta Veracruz. La historia de la contaminación de la Bahía de Panamá se remonta a varios siglos atrás, desde los tiempos de la vieja ciudad en San Felipe, fundada en 1673. Como no había acueductos ni alcantarillas, los habitantes hacían sus necesidades en recipientes y vasenillas, y a diario eran recogidos por un hombre que los depositaba en tanques más grandes para transportarlos en carretillas. Esta situación cambió cuando Panamá dejó atrás su etapa departamental y los estadounidenses, ya inmersos en la construcción del canal, se involucraron en el tema de la salud. Desde que se concibió el sistema de alcantarillado para el casco antiguo, no se previeron obras de tratamiento de las aguas residuales, por lo que las mismas eran descargadas crudas a la Bahía de Panamá. Aves playeras de la Bahía de Panamá. Los humedales de la Bahía de Panamá incluyen manglares, fangales, estuarios, ciénagas de agua dulce y aguas marinas poco profundas entre la ciudad de Panamá y el Golfo de San Miguel, a unos 139 kilómetros. Más de 2 millones de aves playeras de más de 30 especies se albergan en los manglares y fangales de la Bahía de Panamá. La parte alta de la Bahía de Panamá, justo por Juan Díaz y Tocumen, es una de las áreas más importantes para aves playeras migratorias del Neotrópico. Un conteo de un día en octubre de 1998 fue de 362.952 aves. El playero occidental, Calidris mauri, es la especie más abundante. El 31% de la población mundial de esta especie pasa por la Bahía de Panamá. Los humedales de la Bahía de Panamá albergan más de 2 millones de aves migratorias de más de 30 especies provenientes de los hemisferios sur y norte durante la temporada invernal. Debido al alto de aves playeras migratorias desde 2005, el humedal forma parte de la red hemisférica de reservas de aves playeras y es conocido como el sitio más importante de Centroamérica. Problemática. La basura que se acumula en la Bahía de Panamá procede principalmente la problemática. La basura que se acumula en la Bahía de Panamá procede principalmente de 8 ríos contaminados: el Matías Hernández, Matasnillo, Río Abajo, Bacora, Juan Díaz, Curundú, Tapia y Palomo, que recorren el norte de norte a sur la ciudad, donde actualmente viven más de 1 millón de personas. Hoy, la Bahía de Panamá recibe descargas contaminantes de fuentes domésticas, industriales, del transporte y la navegación, lo que conlleva a una alta contaminación marina y ambiental. Se observa mala higiene, insalubridad, malos olores e impureza en sus aguas. Igual sucede con los ríos y quebrada que recorren la ciudad y reciben desde sus orígenes los desechos de los residuales urbanos que van al tanque sanitario, caracterizados por una abundancia anormalmente alta en nutrientes procedentes de actividades humanas. Panamá aprobó en el 2018 una ley pionera en Centroamérica que entró en vigor hace unos años en el mes de julio, que prohíbe el uso de bolsas de plástico desechable
en cualquier tipo de establecimiento comercial. El Parlamento del país discutió también desde hace años una iniciativa para regular el uso de poliestireno expandido, un plástico conocido como foam, que se utiliza principalmente en envases de comida. Cuando hay fuertes lluvias, los plásticos van directamente al mar, afectando no solo los manglares de la bahía, sino todo el archipiélago de las Perlas, ubicado en el corazón del Golfo de Panamá. Esto impacta tanto a ecosistemas productivos para la pesca como el sector turístico. Proyecto de saneamiento de la bahía. El programa de saneamiento de Panamá representa el principal proyecto de inversión en materia de salud ambiental que se está ejecutando en la República de Panamá. Este proyecto busca recuperar las condiciones sanitarias y ambientales del área metropolitana y la eliminación de contaminación por aguas residuales no tratadas en los ríos urbanos y en las zonas costeras de la Bahía de Panamá, lo que se traduce a una mejora de las condiciones de salud, ambiente y calidad de vida de la población de la ciudad de Panamá. El programa de saneamiento de Panamá está conceptuado en 4 componentes claves. En primer lugar, tenemos las redes de alcantarillado sanitario, las líneas colectoras, los sistemas de interceptor y la planta de tratamiento de aguas residuales. Estos componentes se conjugan entre sí a fin de recolectar, transportar y tratar las aguas residuales de la ciudad que actualmente son vertidas sin previo tratamiento a los ríos, quebradas y la bahía. Una vez que las aguas residuales sean recolectadas en las redes de alcantarillado, serán transportadas por un sistema de tuberías colectoras que siguen la servidumbre de los ríos hasta los puntos cercanos a las líneas costeras donde descargarán al sistema interceptor, que se compone por un sistema combinado de recolección, gravedad e impulsión. Todo este caudal de aguas residuales de la ciudad de Panamá son transportadas hasta la planta de tratamiento de aguas residuales tipo biológica, lodos activados, ubicada en Juan Díaz. Una vez son tratadas las aguas residuales, los efluentes tendrán la calidad que se establece en las normas ambientales panameñas. Este proyecto consta de 3 áreas. La primera área comprende los ríos Tapia, Tocume, Cabuya y las subcuencas, la Quebrada de las Mañanitas y río Tagareté. Como área número 2, el río Juan Díaz y parte de los ríos Abajo, Tocume, Matías Hernández. Y como área número 3, incluyen los ríos Matías Hernández, río Abajo, Matasnillo, Curundú y la Quebrada La Entrada. Impacto de la contaminación. La contaminación de la bahía de Panamá tiene múltiples impactos negativos en términos de biodiversidad. La alta carga de nutrientes y la presencia de contaminantes tóxicos pueden causar la proliferación de algas nocivas, que a su vez pueden llevar a zonas muertas donde el oxígeno es insuficiente para sustentar la vida marina. Esto afecta a una amplia gama de especies, desde peces hasta aves y mamíferos marinos. La destrucción de hábitats críticos, como los manglares y los arrecifes de coral, también tiene un riesgo de supervivencia de muchas especies que dependen de estos ecosistemas para su reproducción y alimentación. En cuanto a la salud pública, la contaminación del agua puede tener consecuencias graves, ya que el consumo de mariscos contaminados puede provocar enfermedades como hepatitis, cólera y otras infecciones gastrointestinales. El contacto directo con el agua contaminada puede causar infecciones de la piel y otras enfermedades. Las comunidades locales que dependen de la pesca como fuente de alimento y sustento económico también se verían afectadas por la disminución de las poblaciones de peces y la degradación de la calidad del agua. Desde una perspectiva económica,
La contaminación de la bahía de Panamá también tiene repercusiones significativas. La industria pesquera es una fuente vital de ingresos para muchas familias, se ve comprometida por la reducción en las capturas y la pérdida de calidad de los productos marinos. El turismo es otro pilar económico de la región que sufre debido a las malas condiciones ambientales, lo que puede disuadir a los visitantes y afectar negativamente hoteles, restaurantes y otras empresas que dependen del turismo. Muchas gracias. En las que se refugian peces y se adhieren moluscos. Thank you.